Esto es Jueves de Podcast, un espacio donde charlamos con protagonistas que hacen de Facatativá un lugar maravilloso y digno de ser escuchado. Bienvenidos. Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos. El saludo cordial en nombre de la Administración Municipal, del alcalde Luis Carlos Casas. Bienvenidos a un Jueves de Podcast, con una invitación especial para todos ustedes. Mil gracias por los mensajes, aportes en los diferentes podcasts que hemos tenido. Y también, obviamente, algo muy importante para nosotros es las sugerencias que ustedes nos hacen para este proceso y este programa que estamos haciendo. Hoy, y como lo hemos anunciado en podcasts anteriores, seguiremos hablando un poco sobre la niñez. Reiteramos que el juego, las actividades, los eventos, pero también algunos temas que tienen que ver con niñez que desconocemos, que nos están pasando o que de pronto no lo sabemos manejar. Hoy una invitada muy especial, amiga, tengo que decirlo, de hace muchos años, de barrio, a nivel profesional también hemos compartido algunos escenarios. Joana Velandia Castrillón. Joana, bienvenida. Hola Giovanni, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, un saludo muy especial. Muchos años en la parte educativa, en unos procesos muy bonitos con los jóvenes, en Facatativá, en otras ciudades del país, con un proyecto maravilloso del 2018. Y vamos a empezar por eso. Vamos a conocer qué has venido haciendo desde el 2018 y que creaste una cosa importantísima, no solamente para Facatativá, sino para todo el país. Así es, gracias Giovanni. Bueno, te comento un poco sobre el recorrido de la entidad que mencionas. Yo soy la fundadora y presidenta de la Asociación Colombiana para la Prevención del Acoso Escolar, ACPAE. Esta asociación nace en el 2018 porque, como lo referías hace un momento, yo he venido trabajando desde toda mi trayectoria profesional con niños y con jóvenes y familias. De hecho, actualmente soy también orientadora en una institución educativa. A través de ese trabajo y de todo lo que comparto con las diferentes poblaciones, encontré la gran necesidad de empezar a revisar cómo mejorar los procesos de actuación respecto a reportes de bullying. Cuando llega un papá, a mi hijo le están haciendo bullying, o cuando un profesor se acerca a buscar ayuda para gestionar alguna situación. Bueno, ya más adelante vamos a hablar sobre esa organización, esa asociación, ACPAE. Pero sí tenemos que ya definir el tema que hoy vamos a tratar, y es ese superar el bullying, pero también conocerlo. ¿Desde qué edades se pueden pensar que ya empieza el bullying en los niños? Bueno, nosotros hablamos que la edad en la que más se presenta bullying estadísticamente es entre los 9 y los 12 años. Sin embargo, que esto suceda no quiere decir que en edades como los 15, los 16 no se presente, ni tampoco que se empiecen a dar factores de riesgo en niños en etapa preescolar o desde los 4, 5 años. Algo que quiero aclarar acá y que es muy importante es que cuando hablamos de bullying, hablamos de un acoso entre pares. Porque sucede que a veces decimos, el profesor le hace bullying a mi hijo. Si por ejemplo se tratase de un profesor hacia un estudiante, no lo llamamos bullying, porque esto tiene otras características y otros nombres. Entonces, aclarar que el bullying se da entre pares y que se da en contextos educativos, no solamente en los colegios, sino también, por ejemplo, en algo que tú has venido liderando también mucho, y es esos espacios juveniles en donde, por ejemplo, se dan escuelas deportivas, escuelas artísticas, y algo muy importante, también el bullying se da en las universidades, porque creemos que es algo exclusivamente para los colegios, y en las universidades también sucede. Entonces, es un fenómeno que se da en colegios, universidades o cualquier entorno socioeducativo. Cuando hablamos ya de edades y estamos precisamente hablando en primera infancia, que son los más chiquiticos que van hasta los 5 años aproximadamente, ¿qué características se pueden presentar? Sé que no es muy común y que no se puede llamar tampoco bullying ni acoso, sino son características de comportamiento. No sé si me equivoco y me corriges. Pero ¿cuáles son esas características que se ven en esa primera infancia, si existiera de alguna manera el acoso? Bueno, actualmente hay un gran debate sobre el tema, si en primera infancia hablamos o no hablamos de bullying, porque una de las características del bullying es la intencionalidad. Entonces la gran pregunta en esos debates es, un niño de 4 o 5 años tiene el proceso cognitivo para llegar a hacer las cosas de manera intencional
y pensando en voy a hacer sentir mal al otro. Entonces, como te digo, es un debate actual que a través de investigaciones y procesos muy serios se está adelantando. Pero lo que sí es clarísimo es que en primera infancia se empiezan a ver comportamientos de riesgo que nos pueden mostrar que podemos tener un rol de agresor en potencia o un rol de víctima en potencia. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? A través de comportamientos como no me meto contigo, te pongo apodos, te hago a un lado, te doy golpes, te digo cosas que hieren. Entonces, en ese sentido, por eso es tan clave que desde la primera infancia se empiecen a hacer los procesos de prevención. Porque si los empezamos solo a hacer desde primaria, estamos perdiéndonos de una gran posibilidad de trabajar habilidades prosociales con los niños más pequeños. ¿Por qué puede suceder eso? ¿Por qué niños tan pequeños pueden tener esas características y esas conductas de agresión verbal, física? ¿Qué pueden presentarse? ¿Tema del hogar, familia? Tanto en niños de 4 o 5 años como en primaria y secundaria, el primer factor de riesgo o lo primero que empezamos a ver es que de fondo hay temas familiares que influyen bastante en el que hayan conductas ya de rol de agresor y rol de víctima. Entonces, en casa, ese tipo de mensajes de no te metas con tal niño, ponerle apodos a los niños, porque hay papás que tienen la costumbre de no llamar a los niños por el nombre. Cuando yo veo que mi hijo llega a la casa diciendo el gordo ese, o llega a la casa diciendo el fastidioso ese, como papá lo primero que me corresponde es decir, hijo, ¿cuál es el nombre de tu compañero? No es la manera de referirte a él. Eso por un lado. Pero el primer ejemplo que reciben los hijos en casa es el tema de cómo son las pautas familiares y la comunicación entre ellos. Yo no puedo decirle a mi hijo, ¿por qué te dejas humillar en el colegio, como dicen algunos papás, si en casa permitimos, por ejemplo, que existan humillaciones o que se normalicen conductas violentas en casa, que ellos también las replican en el colegio? Entonces sí es un tema muy de la familia y en el que tenemos que encontrar en dónde están los principales factores de riesgo. Eso en cuanto a ese niño agresor. ¿Cuáles son esas características de un niño cuando están pasando por esta parte en su vida? Hablamos de niños... de primaria, ya de primaria. Ah, ok. Bueno, cada niño manifiesta sus comportamientos de manera muy diferente, ¿sí? A veces nosotros pensamos, y como padres y hasta como profesores, que el bullying es que mi hijo va a llegar con un morado en el ojo o que mi hijo va a llegar con hambre porque le están sustrayendo las onces en el colegio. Y algo que es también súper importante que hablemos hoy es que el bullying hoy en día tiene otras características. Por eso, muchas veces cuando los papás van al colegio y dicen, profesor, a mi hijo le están haciendo bullying, muchos profesores lo primero que responden, o directivos, es: yo no creo que le estén haciendo bullying porque yo no lo he visto. Yo no he visto que le peguen, yo no he visto que él pase nada que pueda convertirse en bullying. Resulta que hoy en día las características del bullying son muy diferentes a las que nosotros conocemos. Nosotros estamos acostumbrados a que el bullying es golpes, a que el bullying es burlarme de ti por tu aspecto físico, por tu nacionalidad, bueno, por todo. Pero el bullying más actual y el que más se utiliza, porque los chicos ya saben que si son descubiertos van a tener consecuencias, es algo que se llama el ninguneo. Cuéntame qué es el ninguneo. El ninguneo es hacer que tú no existes en el salón de clases. Entonces, o hacer cosas a espaldas del profesor. Él no se da cuenta, pero son cosas que le hacen mucho daño a la otra persona. Por ejemplo, tú pasas a exponer y te hacen gestos de asco cuando hablas. O pasas a exponer y se te burlan. Cuando hablas, no te ponen atención en lo que hablas. Y en muchas ocasiones el ninguneo hace que el chico en rol de agresor se alíe con otros y te dejen solo. En el salón ya no tienes red de apoyo. Si tenías amigos, te dejan sin amigos. Ese tipo de cosas que son muy dolorosas. Hacen un evento en todo el salón y no te invitan exclusivamente a ti. Entonces son cosas en donde, como te digo, el ninguneo es hacer que no existieras y que fueras invisible para los demás. Tema que es muy doloroso, por supuesto. Nosotros los padres no nos damos cuenta muchas veces por el tiempo, por nuestro trabajo, porque solo nos vemos en la noche, y es entendible también. Y aunado a esto, a la falta de comunicación que puedan tener los padres con sus hijos, pues más difícil. Pero cuando un niño de 7, 8 años presenta ese acoso, ¿cuáles son esas características que puedan tener en cuenta los papás y que digan,
algo está pasando. Okay. ¿Qué podemos Hay destacar? algunas, como te digo, hay de todo tipo porque cada niño se puede manifestar de manera diferente. Pero, por ejemplo, tú empiezas a ver que el niño no tiene ningún tipo de conexión con el tema del colegio o que hablar del colegio le genera incomodidad. Entonces, típico, la somatización, ¿sí? Vuelvo y digo, no todos los niños lo expresan así, pero es algo muy típico. ¿Cómo somatizan? Empiezan a decir, mamá, me está doliendo el estómago, no quiero ir. Los domingos especialmente o en las noches manifiestan, no quiero ir mañana al colegio, estoy enfermo. Y empiezan a desinteresarse totalmente por cosas del colegio, ¿sí? Pero adicional a eso los podemos empezar a ver más tristes, más de mal genio, como dicen los papás. Y en todo eso tenemos que estar muy alertas a las señales que ellos nos evidencien, porque podemos verlo de muchísimas maneras. A veces empiezan a comer más, menos, a dormir más, a dormir menos. Entonces, cuando conocemos muy bien a nuestros hijos, nos damos cuenta de que algo puede estar pasando y ahí es donde tenemos que activar nuestras señales de alerta. Al conocer ese proceso, ¿qué debe hacer el papá? Y los papás que nos están viendo, nos están escuchando, ¿qué es? Cuando ya uno sabe que está pasando algo diferente en nuestro hijo, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero es generar un ambiente de confianza. Te voy a contar que en las investigaciones que hemos realizado con padres de familia, hay diferentes narrativas que no ayudan a acompañar a nuestros hijos. Por ejemplo, cuando tú le dices a tu hijo, no te dejes, si te están haciendo bullying, o sea, lo dejas solito. Le están haciendo bullying, usted mañana va al colegio y les hace lo mismo y no quiero saber que usted se esté dejando. Hay otros discursos como, bueno, te están haciendo bullying, eso te sirve para coger cuero, así se los dicen los papás. Como hoy en día la generación es de cristal, pues eso te va a servir para fortalecer tu forma de ser, tu personalidad. Pues un tema que es muy, muy complicado de manejar de esa manera, porque el niño te está pidiendo ayuda, está diciendo auxilio, y si tú le respondes de esa manera, lo que vas a encontrar es una barrera totalmente en donde el niño dice, no encuentro en la persona que debería protegerme y a quien le estoy confiando esta situación un respaldo. Entonces muchas veces termina siendo peor. Adicional a temas como el bullying es cosa de niños, cuando yo estudiaba a mí también me hacían bullying y aquí estoy y no me pasó nada. Ese tipo de temas hay que evitarlos, y lo que sí debemos hacer es, primero, garantizarle al niño que juntos vamos a trabajar en esta situación, y segundo, garantizarle que vas a hacer todo para proteger también esto que te está contando, porque hay una costumbre, y los papás no es que lo hagan por maldad, por decirlo así, sino porque realmente no cuentan con las herramientas, y es decirle, mañana vamos al colegio y hacemos llamar a ese niñito a ver qué es lo que le está pasando contigo. El mayor temor de un niño que está viviendo bullying es que a ti te enfrenten con el chico en rol de agresor, que es lo que sucede en muchos colegios, y es una de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando empezamos a certificar a los docentes, y es decirles que jamás, así como en una violencia sexual, por ejemplo, tú no enfrentas al niño con el agresor, en una violencia escolar, porque es que el bullying es una violencia, y ahorita hablamos de eso súper claro, porque es que hemos tomado el bullying como que el bullying es una agresión, y no, el bullying es una violencia, y por tener las características de una violencia, jamás en un colegio debemos hacer que si tú me cuentas que te hicieron bullying, inmediatamente decir, vayan y me llaman al niño que le está haciendo bullying y traer a enfrentarlos. Ese es el peor error que puede cometer un colegio. Nunca se enfrenta porque el niño tiene pavor, tiene miedo, y por eso los protocolos del circuito de actuación son muy diferentes a lo que se hace hoy en día en los colegios. Algo que he podido observar en ese proceso que hemos compartido con estudiantes, jóvenes y adolescentes es que en algunas ocasiones los padres también fueron o agresores o recibieron bullying. Y ahí ellos, no sé si ellos creen que tienen la suficiente responsabilidad o autoridad moral para decirle qué debe hacer cuando se presenta lo mismo. Creo que son algunos de los errores que se pueden presentar. No se deje, agreda. Y cuando ya es un punto en que él, por defenderse de alguna manera, agrede al niño que lo está acosando, pues se agranda el problema. No sé si es eso. ¿Cuál es ese consejo? Ya tocaste algunos, de no confrontar al agresor o al niño que está en ese papel, pero ¿cuál sería ese consejo para los docentes en los colegios? Tú que estás asesorando, que estás certificando procesos en contra del bullying, superando el bullying, ¿cuáles son esos consejos específicos con el tema de los colegios?
Bueno, cuando se creó la asociación empezamos a encontrar que uno de los mayores retos que teníamos era empezar a formar a los docentes en el tema. También los mismos docentes dicen, cuando yo estuve en la universidad jamás me dieron una clase de cómo abordar el bullying o la violencia escolar, y por supuesto pues los profesores terminan haciendo lo que creen. Es más, se basan en la ley 1620, que si bien es cierto es un documento que rige la convivencia escolar en Colombia, pues tiene muchos vacíos en el protocolo y el abordaje del bullying. Entonces a los profesores siempre se les recomienda primero, una institución educativa desde las buenas prácticas sí o sí debe tener un equipo de valoración y respuesta, que es el encargado de hacer todo el circuito de actuación. Segundo, ya te decía, todos los pasos del circuito se hacen por separado. Rol de agresor, rol de víctima, rol de observadores, porque siempre en el bullying hay unos observadores que son de 3 tipos, que ahorita te comento cuáles son, para tenerlo muy en cuenta, porque creemos que solo un observador. Eso. Lo otro, en bullying, por ser una violencia, no se hace mediación en un primer momento. ¿Qué es la mediación? Y la que más encontramos en los colegios. Él te está haciendo bullying, dense en la mano, pídanse en disculpas y váyanse para el salón, borrón y cuenta nueva. Un error garrafal. En violencia no podemos hacer mediación en ningún momento, porque pues vuelvo y te digo, es una violencia. Entonces ese tipo de cosas es lo que hacen es que la escalada se dé mayor. Imagínate que lleguen al salón y el chico ya sabe que tú contaste o que alguien se enteró, pues todo va a ir en escalada. Por eso la mediación en bullying no se realiza. Lo que pasa es que también la claridad que se debe hacer es que es bullying, porque los papás llegan al colegio diciendo, a mi hijo le están haciendo bullying, cuando posiblemente de pronto fue una agresión, más no bullying. El bullying tiene 3 características fundamentales. Primero, hay una intencionalidad, es decir, yo con lo que estoy haciendo tengo clarísimo que te hago sentir mal y que te estoy haciendo sentir mal. ¿Y qué es la intención principal? La intención es amargarte la vida, que te sientas mal, que llores, que te sientas muy, muy mal y que la pases mal. La segunda, que es repetitivo. Entonces pasa una vez a la semana, varias veces a la semana, varias veces al mes. Entonces, por ejemplo, todos los días cuando subo la escalera desde el descanso para ir al salón, los mismos niños me pegan en la cabeza cuando estoy subiendo la escalera, ¿sí? Se burlan de mí cuando paso a exponer. Hay muchas características para evidenciar que es un bullying, ¿sí? Entonces me esconden las onces, ese tipo de cosas. Pero esa es la siguiente característica. Y la tercera es el desbalance de poder, que pensamos que el desbalance de poder se da por si tú eres más musculoso, más grande. No. A veces las características físicas sí ayudan a que haya un desbalance de poder, pero especialmente es un niño que tiene más popularidad o que tiene más personas que lo apoyan o tiene ciertas características que lo hacen superior al otro. Entonces, en ese sentido, esas son las 3 características. Pero los papás generalmente confunden el bullying con las agresiones. Si tu hijo estaba hoy en un partido de fútbol y hubo una pelea y le pegaron a tu hijo en medio del partido, por ejemplo, al otro día llegan diciendo, ayer a mi hijo le hicieron bullying, ¿sí? Entonces fíjate que ahí no hablamos de un bullying porque no cumple con las características de que está siendo repetitivo con el mismo niño, y lo que ocurrió en ese partido es que se dio una agresión, que por supuesto el colegio también tiene que atenderla, pero no desde el protocolo de bullying. Entonces ahí es donde es importante que tengamos esto en cuenta. A los profesores, lo primero que también les decimos, profesor, cuando lleguen a hacer un reporte de bullying, evita esas frases de yo no creo que sea bullying, o hacer algo que en las teorías psicológicas del bullying se llama el error básico de atribución. Y es decir, es que a Giovanni le hacen bullying porque Giovanni es súper inquieto en clase, o a Giovanni le hacen bullying porque Giovanni es muy callado. Entonces lo que hago es decir, por culpa de algo en ti es que te hacen bullying. Justifica la agresión y de pronto el acoso. La justifico por algo que hay Gravísimo. en ti. Entonces por eso, como los profesores que ya están preparados en el tema saben que evitan a toda costa esto, y que hay unas horas, 48 horas para hacer un abordaje en primera instancia del bullying, porque no sabemos lo que pueda ocurrir y la escalada que pueda haber antes de, ¿sí? Entonces por eso no es como pasa en unos colegios que va una mamá, por ejemplo, un papá, y hace un reporte de bullying y pasan los días, los meses y jamás se dio una retroalimentación respecto al reporte que hizo la mamá. En los colegios certificados, ¿qué se hace? Tan pronto llega el reporte, se activa el equipo de valoración y respuesta y ellos hacen todo el circuito de entrevistas
y algo súper importante de instrumentos. Nosotros a ojo no diagnosticamos bullying, como hacen los profesores de yo no creo que sea bullying. No, no es a ojo. Hay instrumentos que nosotros le compartimos a los profesores para que ellos sepan cómo de verdad hacer un diagnóstico de bullying, y aparte hay pruebas estandarizadas que nos muestran si es bullying o no. Entonces ya con todo esto, con las entrevistas, que tenemos unos protocolos de entrevista, sabemos perfectamente si estamos ante un bullying o ante una agresión que también hay que atender. Tú hablabas sobre los observadores, eso me llamó mucho la atención. Entonces, no solamente son los dos protagonistas, más los papás y de pronto el profesor. Los observadores, ¿a qué te referías con eso? Bueno, para que hablemos de bullying, siempre hay unos observadores que son los que alientan al rol de agresor a seguir haciendo las cosas. Pero hay diferentes tipos de observadores. Primero, el observador que participa, que aunque no le quita las onces, que aunque no le pega el calvazo o algo así, está ahí riéndose y presente burlándose. Entonces cuando tú le pegas el coscorrón al niño subiendo la escalera, ellos están ahí observando y riéndose. Eso empodera más al rol de agresor. Claro. ¿Sí? Eso por un lado. Está el observador indiferente. Y aquí otro consejo para los papás, otra recomendación mejor. No enseñemos a nuestros hijos a ser indiferentes ante el tema, porque en casa manejamos dos discursos. Los amigos no existen, además porque los papás como que quieren pasarle sus experiencias a los hijos. Entonces, si a ti te fue mal y no has encontrado hasta ahora amigos, no hagas que tus hijos ya lleguen con ese concepto, ¿sí? Entonces les dicen, los amigos no existen, al colegio solo se va a estudiar, usted no vaya a hablar con nadie, ni a hacer amistad, ni a hacer vínculos con nadie, porque yo a usted lo estoy mandando solo a estudiar. Y adicional le dice, si usted ve que algo está pasando, usted hágase el de la vista gorda, no se meta, desde que no sea con usted, no se meta. Y enseñamos a nuestros hijos entonces a que ante cualquier injusticia es mejor quedarse callado. O los enseñamos a atacar en lugar de defenderse. Una cosa es enseñar a defenderse y otra cosa es enseñar a atacar. ¿Cómo enseño yo a defender? Pues te doy herramientas, te digo con qué profesor puedes hablar, vamos al colegio, este tipo de cosas. Si ves que un compañero la está pasando mal, cuéntalo. Pero atacar es eso, decirles, mañana usted llega y les hace lo mismo, se enfrenta con ellos, les pega también. Ese tipo de cosas es enseñarlos a atacar. El otro observador, entonces, es el indiferente. Observador que participa observando y riéndose e incrementando la conducta del agresor. El observador indiferente, y uno que trabajamos mucho en los procesos, en los cursos, es el observador solidario, que es, veo que te están haciendo sentir mal, que hay cosas que son violencia y soy capaz de levantar la mano y decir, no lo hagas, o por lo menos voy y busco una red de apoyo para contarle lo que está pasando. Sí, yo iba a eso y creo que el cierre era sobre la indiferencia que se presenta en el bullying, porque muchos de los estudiantes, todo pasa en el entorno de clase, la gran mayoría de las cosas en el colegio, pero hay personas que no están, pero saben que está pasando. Entonces ese también me parece que es algo muy importante de aclarar, y qué bueno, Johanna, que dentro de ese proceso que ustedes están haciendo con la asociación, pues también tengan esas capacitaciones para los que puedan ser solidarios, para los que no sean indiferentes, para los que sepan que está pasando, pero digan, y lo hemos hablado con la producción de prensa, que hemos vivido también el bullying, por mis pecas, también fue en el colegio muy fuerte, con apodos, con sobrenombres, y hasta afectó muchas cosas en mí, de no poder pensar que no iba a tener una relación con una persona. Fue muy complicado, pero no existía de pronto esa proyección, y nunca hubo esa persona, ese compañero que me defendiera de alguna manera o que buscara esa red de apoyo. Entonces sí, realmente muy claro lo que nos estás diciendo. Johanna, me ha llamado mucho la atención, cuando tú haces algo y creas algo, porque eres fundadora de la asociación, así como lo hicimos con servicios sociales muchos años, que dije, se va a hacer por esto, porque lo he visto, porque lo noto, porque aquí el servicio social no es como debiésemos ser, la interacción. ¿Por qué creaste esto? ¿En Facatativá lo veías muy seguido, o por qué fue ese concepto de crear una asociación de este nivel tan importante? Lo creé porque, en primer lugar, yo tengo mucho contacto con los jóvenes y los niños, no solo en el contexto desde el colegio, sino porque pues como psicóloga también trabajo mucho pues en procesos de acompañamiento terapéutico, y encontraba pues las secuelas, las grandes secuelas y el trauma que genera un bullying, porque ya está súper definido que un bullying genera un trauma. La asociación nace especialmente porque yo
al momento de abordar un caso, encontré que me faltaban muchas herramientas. Y yo decía, bueno, ¿qué hago? Empecé a mirar los documentos en Colombia, a ver, y pues aunque aquí hay algunos avances, pues te comparto que la asociación se formó especialmente en España, donde es un país que lleva muchos avances en el tema de bullying. Estuvimos un año formándonos con ellos, aprendiendo sobre buenas prácticas y encontrando que el mayor factor protector que nosotros podemos tener en situaciones de violencia es el tema de la formación docente. Por eso ACPAE se dedica específicamente a la formación docente. Y lo hacemos a través de dos estrategias que son muy reconocidas actualmente. Ya tenemos 3 colegios certificados, uno en Cota, uno en Madrid. Bueno. Estamos certificando otro en Mosquera y ahorita vamos a empezar a certificar el primer colegio en Latinoamérica en primera infancia. Un jardín infantil acá en Facatativá. Qué bonito. Que puedo decir el nombre, claro que sí, porque pues hay que avalar mucho también el trabajo tan juicioso de la rectora. Es un centro de estimulación infantil por un futuro. Ella desde que conoció el proyecto se interesó mucho y vamos a hacer un proceso espectacular basado siempre, y esto quiero aclararlo, nuestros procesos están basados en las prácticas restaurativas. Nosotros estamos convencidos que un circuito de bullying no se puede hacer solamente hablando de castigar al niño en rol de agresor por lo que hizo, sino que tenemos que llevar todo un tema restaurativo para que realmente la persona haga conciencia del daño que le estaba haciendo al otro, e involucramos a las familias. Tenemos un instrumento súper poderoso que se llama la Carta de Reflexión Familiar, en donde cuando evidenciamos que hay un bullying y se ha hecho todo el circuito, las familias se reúnen y nos deben llevar una carta de reflexión familiar realizada en casa, en donde todos la firman y hacen los compromisos, también por parte de los papás, de cómo hacer seguimiento a que no se siga dando esta violencia. Entonces, nosotros desde la asociación, y como te digo, desde mi profesión encontré que me faltaban herramientas, adicional a que nos llegaban muchas cosas al colegio como diagnóstico del niño, bullying, porque también quiero contarte que otro reto grandísimo que tenemos desde la asociación es formar a los profesionales en salud, porque muchas veces los chicos llegan a terapia y sin hacer ese diagnóstico que te digo de instrumentos validados, algo muy... además en 15 o 20 minutos que tienen los profesionales en la EPS, el niño les dice bullying y ellos nos mandan de una vez reporte de bullying, cuando pues para dar un reporte de estos hay que tener realmente una certeza de que es así. Entonces un reto grandísimo, formar a los profesionales en salud, formar a las personas que trabajan en entidades como ICBF, como comisarías de familia, porque ellos también no han tenido esa posibilidad de que les compartan esto de las buenas prácticas, y seguir formando a los docentes. Nuestro propósito fue principal, que es las dos cosas que hacemos: certificamos instituciones educativas en abordaje de bullying y tenemos un programa de entrenamiento para docentes, con la buena noticia de que hace poco firmamos la patente del simulador virtual. Hoy en día tenemos una práctica inmersiva en donde los profesores, a través de un simulador virtual de 40 casos de acoso escolar, aprenden de manera espectacular, porque además con los profesores hay que innovar. El profesor ya está cansado de ir a la conferencia de que les digan qué es el bullying y quiénes participan en el bullying, y de manera práctica y con este simulador aprenden muy efectivamente cómo abordar los casos, y aprenden 2 habilidades claves que tenemos en nuestros programas de entrenamiento: empatía y resolución efectiva de los casos. Entonces este programa de entrenamiento es espectacular y ojalá podamos seguirlo haciendo en la mayoría de colegios. En este momento pues también vamos a iniciar el proceso para homologar ese simulador con el Ministerio de Educación Nacional. Joana, muchísimas gracias. Yo creo que de las personas que más saben sobre el tema eres tú. Y la asociación es la única avalada a nivel latinoamericano en el país que puede realizar estos procesos. Yo creo que es una herramienta maravillosa. Tu conocimiento, el enfoque, el estudio, la investigación, todo lo que se ha venido haciendo durante tantos años, porque lo sé y me consta que has estado muy en ese fin. Y ya crear un espacio para capacitación, para formar, para liderar, y de pronto para que esos padres y esos docentes que no tienen muy claras la situación del bullying y del acoso, pues ojalá aprovechen este espacio, y que es de una facatativeña, que es de aquí, y que muchos colegios puedan también aprovechar esos espacios con ustedes. Joana, de verdad, mil gracias por orientarnos, abrirnos el espectro total de lo que es acoso, de lo que es bullying, de lo que es agresión. Y algo muy importante también es que nos permitas también poder estar en ese conocimiento permanente de asociación en Facatativá,
en Colombia y a nivel Latinoamérica. Mil gracias por acompañarnos. Bueno, con mucho gusto y espectacular que hoy justo pues en este mes que estamos conmemorando el mes de contra el acoso escolar, o más bien en nuestro caso lo llamamos el mes para superar el bullying, podamos hacer muchas acciones que sigan replicándose pues en bienestar de los estudiantes, porque cuando me preguntabas cuál fue el motivo principal, fueron muchos, pero realmente también es el bienestar de los niños, que vayan a colegios en donde se sientan bien y en donde vayan a ser felices y a tener un bienestar, y no por el contrario a vivir violencias. Ahí está la gran responsabilidad que tenemos como sociedad de garantizar que ellos vayan a entornos protectores y seguros también a estudiar. Saludo muy especial para tu familia. Muchas gracias. Por favor, y a todos Claro los que amigos sí. de esa casa tan bonita que son. Gracias. Para todos nuestros oyentes, mil gracias de verdad por habernos acompañado. Espero que haya sido de total agrado, conocimiento, este espacio, los jueves de podcast. Y algo muy importante, déjenos sus comentarios. Gracias por todos los mensajes y por tomarse el tiempo de 20 a 25, 30 minutos de observar, escuchar y posiblemente aprender. Esperamos sus experiencias. Este es un jueves de podcast. Nos vemos en una próxima emisión. Dios les bendiga.